Amén. Ahora sí, bienvenidos al programa Escudriñando la Escritura, nuevamente, capítulo 67. Amén. Así que Dios les bendiga, bendiciones. Y hemos tenido algunos problemas de audio, o sea, de transmisión, pero ya lo hemos podido solucionar. Así que bienvenidos y que Dios les bendiga. Amén. Dejamos nuestro pastor Marcelo y nuestro hermano Carlos Figueroa. Bendiciones. Amén. Ahora sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estamos en vivo, ¿no? Que el Señor les bendiga. En primer lugar, damos gracias al Señor por su inmenso amor y misericordia que Él tiene para con nosotros en esta tarde tan especial, y que esta tarde podamos juntos aprender de la palabra del Señor. Y quien me acompaña, nuestro hermano Carlos Figueroa. ¿Cómo está, hermano Carlos? Que el Señor le bendiga. Amén, pastor. Bueno, aquí estamos contentos, felices, y damos gracias al Señor porque nos da un día más de vida. Así es, amén. Siempre digo yo que es un día que no merecemos. Así es. Él ha tenido misericordia para todos. Amén. Y con todos. Amén. Así que es muy grato de mi parte, porque es bueno. Amén. Amén. Así que aquí esperando que el Señor obre en los corazones de los que están viendo. Amén. Gloria a Dios. Y también transmitiendo la verdad, lo que Él Así quiere. es, amén. Amén, pastor. Amén. Así que todo bien y agradecido de Dios. Amén, hermano Amén. Carlos. Su paz sobre Amén. Gloria a Dios. Amén. Y aquí estamos, gracias al Señor y a Amén. su misericordia y su amor. Así es. Amén. Amén. Así que el Señor les bendiga a todos ustedes que están ahí, ¿cierto? Hemos tenido un poco de problemas, pero ya se va a mejorar todo. Así que y invitarles que podamos juntos estudiar esta tarde, que es tan importante para el pueblo cristiano. Amén. Poder aprender a conocer a este Dios todopoderoso, Dios de misericordia, de amor, pero también dice la palabra que es fuego consumidor también, Amén. ¿cierto? Así es. Así que qué importante es poder conocer a Dios. Así que Amén. vamos a dar inicio a este programa Amén. y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. Amén. Vamos a orar primeramente al Amén. Señor para pedirle a Él la dirección a través de su Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, en esta tarde, Señor, damos gracias por su amor, por su misericordia, por su bondad, Señor, que usted tiene para con nosotros, Así es. como también para el mundo entero, Señor. Amén. Gracias damos por este privilegio, Señor, que usted nos da de poder estar en este lugar, Amén. Señor, de poder enseñar su palabra. Así es. Gracias, Señor, porque había un día cuando no comprendíamos, Señor, pero ahora, gracias a su amor y a su misericordia, lo que usted hizo en nosotros, pudimos comprender, Señor, su palabra. Permita, Señor, que muchos más puedan conocerle y puedan Amén. también, Señor, aprender de su palabra, para que así todos juntos podamos crecer espiritualmente, Señor, Amén. y conocerle, amarle y cumplir su voluntad. Así es. Y esto se lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, entonces los preparamos, hermano Carlos, con el, ¿cierto? Y a nuestros hermanos que están ahí conectados, también a nuestros amigos, que el Señor les bendiga. Así A que es. tengamos la agenda, ¿cierto? Que es importante, los lápices para anotar y lo más importante, que es la palabra del Señor. Bien, le quiero invitar entonces que busquemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Gloria a Dios. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Amén. Se los voy a leer nuevamente. Amén. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, Amén. con gozo del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. El tema tiene como título en esta tarde:
Gozaos en la tribulación. Primera parte. Este es el título para que todos juntos podamos aprender de la palabra del Señor en esta tarde. Así que, hermano Carlos, que el Señor Amén. le bendiga. Amén. Gracias, pastor. Amén. Bueno, Gloria a Dios. primero vamos a aclarar algo. Esto es una serie, ¿ya? Vamos a dar por parte y vamos Amén. a conocer Amén. Gloria a Dios. la vida de nuestros hermanos de la fe en Tesalónica. Tesalonicenses, amén. Tesalónica, Correcto. amén. ¿Ya? Vamos a conocer la vida de ellos porque muchas veces se habla en un contexto que de no conocer muy bien al Señor. Como ellos tenían dudas sobre la venida del Señor, se ve como si fuese tan fácil la vida que ellos tenían. Así es, Amén. 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 Y lo bueno de esto es que vamos a conocer parte de la vida de ellos. Amén. Así Cómo es. eran, ¿ya? Y qué lección podemos sacar Amén. para nuestra vida. Amén. Amén. Así es. Primeramente, Tesalónica fue la capital de Macedonia, ¿ya? ¿Ya? El Casandro, en el año 177, quien funda esta región, amén. En ese entonces se llamaba Terma. Es un poco de historia para que más o menos Sí, usted sí, se amén. enchufe, ¿ya? Amén. Terma, ¿ya? Y Casandro pone como nombre a esta ciudad que estaba al lado, Tesalónica, el nombre de su esposa, ¿ya? Con el tiempo, Tesalónica fue más importante que Terma, ¿ya? Comercialmente, políticamente y filosóficamente, Así ¿ya? es, amén. Y fue más comercial y filosófica esto, ¿ya? Y fue muy conocida. Llegó a tener en su tiempo alrededor de 100.000 habitantes, entre romanos, judíos y griegos. Wow. ¿Ya? ¿Ya? Para aquí más o menos. En ese contexto llega del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, ¿ya? Con más tiempo lea Hechos 17 y 18, Amén. que son los capítulos que ahí Amén. narra cuando pasa por Filipos, pasa por Corintios y por Berea y por Tesalónica. Amén. Y Dios. en Tesalónica, el apóstol, en este caso, el apóstol Pablo fue con Silas y Timoteo. Y estuvieron 3 semanas. Y eso es también para reconocer, oiga. Así es. Ya después Una va a gran haber. labor, una gran labor. En 3 semanas predicaron la palabra. Gloria a Dios. Amén. Y dice la palabra que los judíos discutían con Pablo. Y Pablo defendía su fe, las convicciones, Amén. el evangelio, pero con mansedumbre. Así No es. con odio, no con pelea y ni con pleitos, amén. ¿Ya? Ahora, en Hechos 17 vamos a ver una porción del 1 al 2. Amén. ¿Ya? Bien. Les invitamos entonces a que Amén. empecemos a ver textos bíblicos. Hechos, capítulo 17. 17, versículo 1 y versículo 2. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hechos 17, Uno y del 1 dos. al 2. Dice, pasando por Anfípolis y a Apolonia, dice, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Amén. Y él expone las escrituras. Amén. ¿Ya? Y él empieza a predicar. El apóstol Pablo. ¿Ya? Fueron 3 semanas que empezó a discutir con los judíos,
¿ya? Y también a predicar a los gentiles, ¿ya? Amén. Ahora, Gloria a Dios. empezó también una discusión no solamente de palabras, sino que también personal. Los judíos que no creían en él le querían hacer daño, ¿ya? Y él se retira de ese lugar, dejando a Silas y a Timoteo. Amén. Amén. Ahora, en ese contexto nace la iglesia de Tesalónica, en el segundo viaje misionero de Pablo. Gloria a Dios. ¿Ya? Amén. Ahora, es tan importante el día de hoy, y yo lo voy a decir en modo personal, muchas veces se critica a hombres y siervos de Dios por un error, ¿ya? Yo sé que la salvación no es por obra, yo sé, pero muchos hombres anónimos, siervos de Dios, plantan iglesias, pero como se ve más gustoso el error más que lo que hacen ellos, entendiendo que no es por obra, ¿ya? Así es. Pero hombres que levantan iglesias ahora son pocos. Así es. ¿Se da cuenta, no? Pablo, Silas y Timoteo fueron con esa mentalidad. Amén. No solamente a predicar, sino a levantar iglesias. Amén. Gloria a Dios. En el tiempo que vivimos hoy, son pocos, y yo creo que contado con los dedos de la mano, hombres que le creen al Señor y empiezan a formar y a crecer en su ministerio. ¿Y cuántos hombres y mujeres se han quedado en la banca y no han hecho caso a Dios para levantarse es. y comenzar en su hogar una nueva iglesia? Gloria a Dios. Amén. ¿Se da cuenta, no? Amén. Se ha perdido esa mentalidad. Gloria a Dios. No sé si le ha pasado, pastor, que cuando usted conversa con otros pastores, de ver esa mentalidad, de hacer una reunión en una casa, pero pensando en algo más. Amén. Se ha perdido ese es. sentir, no sé cómo, ese deseo Amén. El deseo de que la obra de Dios crezca. Crezca. Amén. crezca. Crezca, sí. Es fácil criticar, oiga, ¿sabe que en este lugar no, en este lugar sí? Pero Pablo no iba con esa mentalidad, iba a predicar y a plantar iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. En ese contexto nace la iglesia en Tesalónica. Amén. Gloria a ¿Ya? Dios. Persecuciones, odio, que los judíos que no creían, que sí, y muchas mujeres creyeron, ojo, y muchas veces se minimiza la fe de muchas mujeres. En esta ciudad creyeron más mujeres que hombres. ¿Ah? Pero muchas veces dicen, no, que la mujer tiene que estar ahí, que no tiene que predicar, no, ahí, pero en muchas ocasiones de la Biblia hay mujeres que se levantan cuando el hombre no quiere. Pero ¿por Así qué no es. le damos la honra, en el buen sentido lo digo yo, a esas mujeres? Ese es el problema de hoy. Amén. Así es, amén. Disculpa, hermano Carlos, que ¿Sí? no, es que importante lo que estamos aprendiendo, poder conocer, ¿cierto? Lo que estamos, el libro de los tesalonicenses, ¿cierto? Escrito por el apóstol Pablo, conociendo lo que es la historia de ellos, Correcto. lo que ellos hicieron, cómo nació aquel lugar y lo que el apóstol Pablo, ¿cierto? Llevando el mensaje, ¿cierto? De salvación del Evangelio, se levanta en aquel lugar unos que creyeron, porque esa Amén. es la iglesia, ¿cierto? Sí. La iglesia que los que creen en el Señor y se levantaron y empezaron a reunirse en un lugar y ahí empezó la obra del Señor. Así que ahí qué lindo es poder entender y qué lindo también es poder comprender cada libro de la Biblia. Amén. Amén. No toda la iglesia pasaba lo mismo. Entonces, Obviamente. qué importante es poder comprender y más bien conocer a los hermanos de en Tesalonicenses, Correcto. Tesalónica.
Amén. Amén. Bueno, ahora, cuando predica que el apóstol Pablo, había gran oposición, Así es. Amén. persecución. No era fácil predicar en una ciudad donde dominaba, escuche bien, la idolatría, la inmoralidad sexual. Cuesta un mundo predicar y cuesta un mundo levantar un lugar donde hay altares ya a los ídolos de este mundo. Mucha gente le cuesta creer, ¿ya? En ese entonces, esta ciudad se llenó de idolatría, ¿ya? De inmoralidad sexual. Eran hombres idólatras, ¿ya? Pero el apóstol Pablo no cayó en ese pensamiento que no se podía, ¿ya? Y en ese lugar, ¿ya? Había gran tribulación, ¿ya? Así es. Y en medio de esa tribulación, el apóstol Pablo predica y lanza la semilla que es la palabra. Amén. Gloria a Dios. Cualquiera puede decir, oiga, ¿sabe que estamos predicando y la gente no cree, no quiere? Pero va a llegar el día Amén. en Gloria a que Dios. esa Sí, Señor. semilla va a florecer. Amén. Así Muchas es. veces pensamos que nosotros somos los que determina quién se va a convertir o no. Muchas veces hay lugares, hogares, que no son los más aptos para levantar los brazos y clamar a Dios. Pero ahí uno tiene que estar. Así es. El apóstol Pablo entendió que se tenía que predicar. Y él fue. No importa el lugar, no importa cómo sean las personas, el ambiente de los gentiles era medio hostil, idólatra, pero del igual fue. Amén. Amén. Ahora, vamos a ver cuál fue la condición en que del apóstol Pablo llevó la palabra. Vamos a ver 3 textos en Primera de Tesalonicenses, ¿ya? Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, Sí, del 6 al 7. al 7. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Amén. Amén. Ahora, ese comportamiento muchas veces va a sonar medio contradictorio, pero la gente cree o empieza a creer en nuestro convertimiento. Porque es fácil hablar de un Dios de amor, pero si nosotros no lo proyectamos o no lo practicamos, Así es. la gente, ¿cómo nos ve? Como uno más, una religión más. Pero los de Tesalónica entendieron que cuando se habla o cuando se predica, también se predica con el ejemplo, Amén. con Amén. perdonar, con amar, Así es. con ser lo más transparente que se pueda, Amén. con ser mejor hijo, mejor padre. Así es. ¿Se da cuenta, no? Amén. Que el mundo vea que hay una transformación en mí. Amén. Y esa transformación de los de Tesalónica, dice acá, en el 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Amén. Y esto yo no quiero para que no piensen mal. Es fácil pararse en un púlpito y hablar. Pero es muy diferente salir al mundo Así es. y hablar con el ejemplo. Amén. Es fácil hablar de fe o de amor en un púlpito. Usted sabe más de eso, pastor. Amén. Amén. ¿Sí o no? Pero cuando nos enfrentamos al mundo,
es otra cosa. Así es. Pero nuestros hermanos de la fe de Tesalónica tenían esa convicción. Amén. Gloria a Dios. Tenían el temor de Dios y esa convicción de que esa transformación se tenía que poner por obra. Amén. Y muchos Gloria a Dios. creyeron, po. Amén. Así es. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros a vivir como Dios quiere? Pero no es por un bien común mío, sino que para que vean los demás que Dios ha hecho un cambio en mí. Amén. Ahora, si hay puras palabras y no hay vida, ¿cómo podemos que la gente llegue? Así es. Amén. O creer en Así un Dios es. de poder, en un Amén. Dios de amor, si yo no lo practico. Gloria a Dios. Creo que esto es muy importante, hermano Carlos. Es muy importante la vida de un cristiano. Amén. En lo que uno vive, yo siempre digo, en el trabajo, en el hogar, y a donde quiera que vamos, nuestro ejemplo como hijo de Dios, como cristiano, habla más que muchas palabras. Yo siempre he dicho que más que pararse detrás de un púlpito, ¿cierto? Y usar el púlpito para hablar y enseñar, yo tengo que ser ejemplo en primer lugar. Tengo que ser ejemplo para poderlo hacer, porque así también es yo con lo que estoy haciendo, estoy dando a conocer lo que Cristo ha hecho por nosotros, el Amén. cambio que ha provocado en nosotros. Y creo que esto es lo que está demarcando aquí Pablo, ¿cierto? A los de Macedonia, que ellos, a los tesalonicenses, ¿es cierto? De que ellos estaban dando un ejemplo. Qué importante aquí lo que está diciendo. Ejemplo a todos, dice, siendo ejemplos, ¿cierto? Y a los que han creído, qué importante, hermano Carlos, tener una iglesia que sea ejemplo para los demás. Creo que eso habla mucho de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que la gente puede ver para que ellos también puedan buscar, ¿cierto?, de Dios, del Señor. Amén. Y hace poquito también estábamos conversando, ¿cierto?, justamente lo mismo, hermano Carlos. Amén. Y que así donde las personas empiezan a hacer preguntas, porque están viendo ellos, más de lo que uno habla, sino lo que ellos están viendo en lo que uno hace delante de ellos, en la fe, en el amor, ¿cierto?, Así es. con los demás, y eso es muy importante, hermano Carlos. Amén. Se da cuenta que Amén. el hablar va acompañado de las obras. Ahora me puede decir, ¿pero cómo? Antes, sin Cristo, las obras no valen, pero ahora sí valen. Así es. Como ejemplo para que la gente crea. Si yo voy a hablar de amor y voy a andar enojado con un compañero todo el día, el compañero, ¿qué me va a decir? Qué extraño. O sea, si voy a hablar que yo tengo paciencia y voy a andar enojado y furioso con otra persona, suena como raro. ¿Se da Así cuenta, es. no? Ahora, si yo hablo de perdón, que se note. De amor, que se vea. Amén. De paciencia, que los demás vean y que la demás gente digan, oiga, ¿sabe que lo que ve usted? Es paciente usted, oiga. ¿Ah? Eso es bueno. Ah, amén. El otro texto, si lo quiere leer, pastor. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice la palabra. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora Pablo le está diciendo que antes de venir a ellos fueron a Filipos, Amén. ¿ya? Y Pablo tuvo oposición, ¿ya? Pero dice que tuvo de nuevo. ¿Qué significa eso? Fuerza, que él tomó la fuerza para ir a ellos, Amén. Gloria a Dios. ¿ya?
Y el predicar cuando le dicen siempre que no, que no, que no, que no quiero recibir, ¿sabe? Que no quiero escuchar, a muchos le desanima. Pero que el apóstol Pablo entendía que dentro de la predicación va a haber oposición. Porque detrás de esa oposición está el diablo. Así El es. diablo quiere cegar los ojos del ser humano para que no vea y no crea lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si usted cree que todo esto Así es es. bendiciones, que no le va a pasar nada, es un engaño del diablo. Nosotros mismos hemos tenido oposición Así por es. predicar. Muchas veces lo van a tratar de la cintura para abajo a uno. ¿Sí o no? Pero no por eso nos vamos a quedar ahí. Y el ejemplo que está dando que el apóstol Pablo, él mismo lo da para que los de Tesalónica vean que esto no es solamente hablar y recibir todas las bendiciones. También va a haber oposición. Así es. ¿Se da cuenta, no? Él tuvo oposición, pero también van a tener ellos. En pocas palabras, les dijo, todo lo que han visto de mí o han escuchado de mí, también van a pasar ustedes. Y ellos comprendieron que del Evangelio también significa pruebas, Así significa sufrimiento, Amén. significa dolor. es. Así es. Señor. Vamos a pasar por momentos súper fuertes, momentos incómodos, momentos que no nos van a gustar en nuestra vida. Vamos a perder nuestros padres, nuestros hijos, nuestras cosas materiales, como Job. Pero esa prueba nos hace fuerte, nos Amén. hace grande, porque en todo lo que el mundo nos da, Dios está ahí. Así es. Más que las cosas físicas o materiales, Dios está con nosotros. Amén. ¿Se da cuenta, no? Amén. Gloria a Dios. El otro texto, Amén. bueno, del mismo Primera de libro. Tesalonicenses, capítulo 3, del 3 al 5. Al 5. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3 al 5, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, dice, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Amén. Clarito como el agua. O sea, los de Tesalónica comprendieron que la prueba o la tribulación es parte de la vida cotidiana del cristiano. Amén. ¿Ya? Es una señal para los creyentes fieles. Amén. Y el mejor Así es. ejemplo, mire, hay varios ejemplos. Y el mejor ejemplo es Job. Amén. Perdió todo. Perdió esposa, animales, hijos y todo lo que tenía. Pero aún en la peor situación que el ser humano puede estar, dijo, gloria sea para Dios Amén. del Eterno. Gloria a Dios. Si Dios quita, Dios da. Amén. Los de Tesalónica comprendieron que el pasar tribulaciones es parte del crecimiento para conocer a Dios. ¿En qué sentido? Porque vivimos en un mundo desesperado, ¿sí o no? Así es. Donde no hay Cada día esperanza. más, cada día más. Y en una prueba que yo pase, me veo como soy yo. Dios me hace ver lo que soy yo. Cuando estoy en una prueba y no sé qué hacer, sale lo que yo soy realmente. Y Dios dice, no te desampararé. Así es, Señor. No Y te tantas desampares, promesas. Amén. no te desampararés. ¿Ya? Y Él viene y me levanta y me hace tener esos pensamientos, ¿ya? Que de la prueba hay solución. Y en la prueba tenemos que estar gozosos. Amén.
Amén. ese gozo para el mundo es ilógico, porque el gozo que nos da Dios es es que podemos salir de esa tribulación, Amén. Gloria a Dios. de esa prueba. Gózate cuando estés, o sea, cuando Gozaos. estés Gozaos en estas pruebas. en vuestras tribulaciones. Gózate, dice el Señor. Gozaos en las pruebas y en las tribulaciones. Contento con lo que tenéis. En todo momento, gózate. ¿Por qué? Porque sabe Dios que lo que el mundo nos ofrece son cosas temporales. Y el único que nos puede dar ese gozo y esa tranquilidad es Dios. Las pruebas son para crecimiento. Para empezar a creer, ya, bajo la palabra, no bajo mis convicciones, que, yo pensaba de Dios otra cosa. Y uno empieza a tener esa relación con Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando nos incomodamos, ¿qué hacemos? No sabemos qué hacer. Pero Dios es fiel, está ahí. Amén. Así Amén. es, Señor. Ahora, Gloria a para Dios. un concepto. El apóstol Pablo sabía que los de Tesalónica no vivían muy bien. Vivían en la desesperanza, en la idolatría, con la incertidumbre, angustia. Y él vino a calmar Así es, Señor. un corazón herido. Y cuando él les predicaba, le decía, hey, mírenme, todo lo que estoy pasando es gozo para mí, porque yo vengo a traerle gozo a través de la palabra para que ustedes continúen. Cada palabra que se da en el púlpito es para que nosotros tengamos esa convicción de que hay esperanza. Amén. Si usted le hace Gloria a Dios. una pregunta para el mundo de un momento difícil en su vida, ¿qué le van a decir? No hay solución. Hasta aquí llegaste. Su enfermedad es crónica, es terminal. Hasta ahí llegaste. Pero para Dios no, po. El cristiano vive convencido. El cristiano fiel o el creyente fiel vive convencido de que Dios tiene la última palabra. Amén. Podemos Gloria a Dios, El- sí, Señor. podemos escuchar todo lo que el médico, no sé, lo que él puede, no sé, conversar con nosotros. Lo puede decir que no, prepárese, porque no le quedan muchos días de vida. Pero el cristiano convencido sabe que Dios tiene la última palabra. Amén. Gloria ¿Se da a Dios. cuenta, no? Amén. Así es. Siempre Pablo trae esas palabras para calmar nuestro corazón, Así para es. afirmar nuestras convicciones. Y los de Tesalónica comprendieron que la tribulación es parte del crecimiento. Amén. ¿Ah? Amén. Imagínese, y voy Gloria a Dios. al texto principal. El apóstol Pablo tuvo 3 semanas, oiga. Y eso es lo que rescato yo. Hay hermanos de la fe, yo no voy a decir nombre, pero hay hermanos de la fe que llevan muy poquito tiempo, pero han comprendido el mensaje de Dios. No pueden ser intelectuales, en este caso de la Biblia, pero ¿sabe qué? Tienen el temor de Dios. Así es. Han Amén. comprendido en el poco tiempo que llevan lo que Dios quiere. Gloria y, a Dios. y por Así, el otro Señor. lado, hermanos de la fe que Así es, llevan Señor. 30, 40, 50 años, que no quieren comprender, que no quieren cambiar, que quieren vivir a su modo. Imagínense, 3 semanas que el apóstol Pablo en una ciudad fundó Gloria a una Dios. iglesia, pero más que fundar algo físico, trajo una alegría al corazón de ellos. Amén. Así es. ¿Se da cuenta, no? No es en vano predicar, Así es. aunque no se vea nada. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pedro. Sí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 13. Pedro, vamos a ver Pedro, ¿dónde está Pedro? Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, del 12 al 13, dice, del 12 al 13, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido
como si alguna cosa extraña os aconteciere. Si no, gozaos Ay, ay, ay. por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Te Aleluya. das cuenta, no? Hasta del apóstol Pedro dice gozaos. Amén. Gloria a Dios. Santiago también dice gozaos. Ahora la pregunta que se hace para la iglesia: ¿tendrá el gozo necesario el cristiano en una tribulación? Ay, ay, ay. Gloria a Dios. Buena pregunta. ¿Será el contentamiento de ese cristiano cuando esté pasando una prueba y decir aleluya y gloria al Dios que vive, al eterno? En una prueba, en una mala noticia, en un mal momento de venir a la iglesia, pastor, aquí estoy, vengo a alabar al Señor. En la prueba, ¿seremos capaces de vivir esa, Gloria a Dios. más que ese momento de vivir en esa instancia de prueba, de decir gracias Señor porque tú me estás probando? Los de Tesalónica comprendieron que la tribulación es parte de la vida Así cristiana. es. Amén, amén, amén. Amén. Qué importante, hermano Carlos, disculpe, hermano Carlos, ¿eh? Qué importante es poder comprender esto, que es tan importante. Y yo sé que está en el corazón del Señor, de que podamos nosotros, ¿cierto?, crecer, madurar, para poder, y eso yo pienso que eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros podamos comprender que es necesario que cada uno de nosotros podamos crecer mediante el conocimiento de la palabra y conocer a nuestro Señor, porque es necesario, la tribulación vamos a pasar igual, o sea, igual. Amén. Pero ahí donde, yo siempre digo que ahí donde se va a ver la diferencia entre uno y otro. Uno y otro, ahí se ve cuando está viviendo en el problema, la dificultad, sea de salud, sea de trabajo, sea lo que sea. Ahí se ve la diferencia entre uno y otro. El que alaba a Dios, a pesar de lo que esté pasando, y mayormente gozoso. Amén. En el Espíritu de Dios. Amén. Yo creo que eso, hermano Carlos, creo que eso es lo que están desmarcando aquí Pedro y el apóstol Pablo, ¿cierto? Siempre Amén. gozados en los problemas, dificultades que podamos tener con nuestros hijos, ¿no es cierto?, con la familia o lo que sea, lo que sea. Lo importante es que nosotros siempre podamos estar mirando a Cristo, mirando al Señor, que esto son cosas pasajeras, Así que un día se van a terminar y que siempre estar con el Espíritu de Dios. Creo que el Espíritu de Dios cumple una gran función en el cristiano, Amén. que le brinda el gozo, lo sostiene y le ayuda a pasar las dificultades y los problemas. Amén. Para recalcar, cuando el cristiano anda con duda, desesperado, con incertidumbre, en su corazón todavía está eso lo que le domina. Así es. No es una crítica mala para mis hermanos de la fe, pero cuando uno cae en la desesperación o en la angustia o en el llanto o en la tristeza, significa que aún hay esas cosas que en mi corazón. Y uno tiene que ser autocrítico en decirle al Señor, le he fallado porque he caído en la desesperación, en la preocupación del día de mañana, de estar triste sabiendo que tú me das el gozo. Aleluya, sí Señor, amén. Y eso es lo que Sí. Dios quiere. Amén, gloria Quiere a Dios. que nos gocemos el día a día. Amén, amén, así es. Vivimos en un mundo corrupto, Amén. hostil, en un mundo que la desesperación reina y gobierna los corazones del ser humano. Así es, amén.
¿Por qué nosotros vamos a estar tristes? ¿Por qué vamos a estar llorando entendiendo que hay esperanza? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué vamos a estar ahí siempre con el sufrimiento como amigo del sufrimiento, amigo de la angustia, entendiendo que Él transforma mi angustia por un gozo? Aleluya. ¿Se da cuenta, no? Amén, así es, Señor. Esa convicción de lo de Tesalónica tiene que ser ejemplo para nuestra vida. Amén, así es, Señor. Aún con sus defectos. Ojo, no eran maestros de toda doctrina, pero comprendieron que lo que Dios quería en su corazón era una transformación. Aleluya. Hay gente Gloria a Dios. que sabe poco de la Biblia, o súper poco, pero lo que lee o lo que entiende lo pone en A práctica. lo que escucha, amén. Gloria a Dios. Como sí, sí. muchos, yo se lo digo con amor, Gloria a Dios. como muchos que se pueden saber toda la Biblia, pero lamentablemente sus vidas no son como la que Dios quiere. Así es, Señor. Yo prefiero, aunque me critiquen, yo prefiero saber lo que Dios quiere para mi vida y practicarlo, Amén. que saber mucho Así es. y no hacer nada. Amén. Y Gloria los a de Dios. Tesalónica tenían eso, ese deseo, ese placer de decir que recibieron palabra cuando estaban en una situación súper grave. Así es. ¿Se da cuenta, no? Amén, amén, así es. ¿Cuántas Gloria a personas Dios. que en el mundo ahora están llorando? ¿Cuántas personas ahora, nuestros compañeros de pega, un familiar, están sufriendo? Y muchas veces nosotros, acomodados por saber mucho más y más, pero nos olvidamos muchas veces que el dolor del mundo también somos responsables de llevar esa palabra, de decirle, Amén. Gloria a Dios. compañero, hay esperanza. Amén. Gloria a Dios. Un Así familiar es. que se quiere matar la vida. ¡Ey, ey, para! Cuando usted lo vive, cuando usted lo practica, usted tiene otras convicciones. Así es. Yo no Señor. digo que las doctrinas son malas, no. Pero cuando se lee mucho y no se practica nada, ¿de qué nos sirve? Así es, Señor. Amén. Tenemos que practicar. Si vamos a hablar de amor, que hablemos de amor. Porque si vamos a andar con odio, con resentimiento, todos los días, vamos a andar con un mal carácter, todos los días, ¿qué el mundo ve? Van a puro Así es. Amén. Amén. a ocupar, no sé, una banca más. A pegarte el nomás, po. pecho, ¿no? A pegarse en el pecho. Y muchas veces la gente tiene razón. Así es. Sí. Tiene razón la gente del mundo. Porque, vuelvo a repetir, es una crítica para bien y con amor. Amén. El mundo muchas veces tiene razón en decir, oye, este va a puro calentar la banca. Así es. ¿Por qué? Porque muchas veces no se vive como la palabra dice. Todos tenemos defectos, pero lo que Dios quiere que el mundo vea, que haya de una transformación. Amén. Amén. Gloria a Dios. El otro texto, si se puede. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Amén. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. O sea, aquí la palabra clave es conducir. Amén. Ya, conducirse significa moverse por uno mismo. Nuestra fe no solamente tiene que ser una convicción mental, porque muchas veces se malinterpreta, porque es mental, porque yo tengo fe y es fe nomás, pero la fe se tiene que demostrar por obra.
Así es, amén. Amén. Ahora, Santiago lo aclara también. correcto, Santiago. Claro. Santiago ahí habla. Ahora, el conducirnos bajo la mano de Dios es que nosotros tenemos que hacer morir lo que nosotros éramos antes. El apóstol Pablo habla claramente que en otro tiempo éramos, ¿ya? Ahora Dios también nos exige una nueva vida. Amén. Nos exige crecimiento, nos exige libertad y nos exige que seamos luz. Así es. Y los de Tesalónica tenían eso. Empezaron a cambiar su vida. Gloria a Dios. Amén. Empezaron a ver que las pruebas traen crecimiento. Ahora comprendo lo que Dios quiere. Yo estaba pasando por una depresión, Dios me sanó, me sacó de las depresiones para yo ir a los demás que están pasando lo mismo, a los que no tienen esperanza. Gloria a Dios. Amén. Y eso me trae gozo porque a través de mí soy canal de gozo para los demás. Amén. Y hablarle no Así solamente es. con palabras, sino que con hechos. Gloria Y a vean Dios. ellos que, mírame, hoy sí, tú sí, también, Señor. hoy sabes que yo te veía triste antes, mírame ahora, alegre. Gloria a Dios. Sí, Señor. Así es. Eso es lo que tenían ellos. Oiga. Amén, amén. ¿Ah? Demanda Gloria a Dios. libertad de decir, aquí estoy. Yo antes fumaba, ahora no fumo. Antes era alcohólico, ahora no soy alcohólico. Así es. Yo antes era un engañador, yo ya no engaño. Yo antes era un hombre infiel, pero ahora soy fiel. Libertad. Así es, amén. ¿Se da Gloria a cuenta, Dios. no? Y Amén. luz. Amén. Dice Santiago, vivimos en un mundo de tinieblas Así es. y en una oscuridad. Cuando no hay luz, no se ve nada. No podemos conducirnos. Luz. Así es. Gloria a Dios. Si quiere, vamos a Amén. un texto. Gloria a Dios. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 12. Aquí mismo, ¿cierto? 4, versículo 12. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Se da cuenta, no? Conducir, la palabra que se usa también es andar en otros textos, ¿ya? En el diccionario Strong. Amén. Conducir o andar o caminar. ¿Se da cuenta, no? Pero con los de afuera, pues, nosotros, oiga, nos podemos ver la suerte entre gitanos, ¿no? Así es. Aquí nosotros podemos decir, Dios ha hecho esto en mí, yo soy mejor que tú, pero no es hacia nosotros mismos. Y no tampoco a caer en esas cosas, sino con lo del mundo, ser honesto con lo del mundo. Amén. Si el hombre engaña, si su compañero de pega engaña a su señora, ¿qué tiene que ser usted como esposo? Ser todo lo contrario. Así ser fiel. es. Amén. Amén. No, tu vida es fome así. Oye, hay hartas mujeres. No, yo tengo una nomás. Yo soy fiel a ella. Aunque se rían de ustedes. Fiel. Amén. ¿Se da cuenta, no? Robemos nomás, que tanto, que no se nota nada. Si este tiene más plata. No, no quiero robar. No quiero mentir y basta. ¿Se da cuenta, no? El otro, por favor. Que dice, a fin de que os conduzcáis Escuche, sí, correcto. honradamente. Estoy leyendo el que Sí. leímos hasta poquito. Mire, honradamente Para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Se da cuenta? Con los de afuera. Así es, amén. Ahora, no es dar en gusto para los demás, no. Primeramente se hace para Dios. Amén. 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 Efesios capítulo 2, del 1 al 3. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3. ¿Lo tiene usted, hermano? Sí, Amén. si quiere se lo leo. Si usted quiere, busque el otro. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, Amén. en los cuales anduvisteis, escuche bien, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, escuche bien, en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es. O sea, hay un antes y un después. Amén. En otro Dios. tiempo. En otro tiempo, habla que el apóstol Pablo. Éramos, incluso él se incluye, nosotros. Bueno, este es para una predicación, pero hay un antes y un después de la vida del hombre. O sea, hay un convertimiento. Amén. Gloria a Dios. Salmo 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 119, 105. Amén. Salmo 119, versículo Lámpara 105. Amén. es a tus pies Tu palabra. tu palabra. O sea, lo único que nos puede traer claridad para este mundo, lo bueno y lo malo, es la palabra de Dios. Amén. Así es. Y podemos vivir tranquilos, porque nos da la certeza de que Dios lo dijo. Amén. ¿Se da cuenta, no? Vivimos en un mundo de oscuridad. Ahora, dos ciegos pueden, o sea, un ciego a otro ciego lo puede guiar. Obviamente que no. Pero uno que tiene los ojos abiertos, ¿qué le va a decir a ese ciego? No, no vayas por allá. Te puedes caer. Ven para acá. ¿Se da cuenta, no? Luz es la palabra. Amén. 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 Y para terminar, Y último texto bíblico, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. amén. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Agradar a Dios. Amén. Gloria Aquí a Dios. dice que de la manera que aprendisteis de nosotros. O sea, el apóstol Pablo, cuando él le predicaba a los de Tesalónica, más que las palabras, veían lo que Dios había hecho en él. Gloria a Dios. Y eso trae de una conformidad. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno. ¿Ya? Yo no vengo a apuntar con el dedo aquí, pero cada uno sabe en lo que está fallando. Así es. Y cada uno, cada día se tiene que levantar con otro pensamiento de que cuando yo le hable a alguien, la otra persona lo vea. Vuelvo a repetir, podemos saber todo. Y yo no estoy en contra de los que estudian. Es bueno estudiar. ¿Ya? Nos conviene conocer la verdad. Pero cuando yo estoy ahí de conocer algo, pero no lo hago, es un engaño que estoy viviendo. Así es. Y me ha tocado, yo creo que da usted también, pastor, y a muchos hermanos que muchas veces con el testimonio, con el poco testimonio que uno da dentro del día a día, hay gente que le hacen preguntas y dice, oiga, yo pensaba otra cosa del Evangelio. Y eso no es que uno le ha cambiado ese pensamiento, sino que ven otras cosas. Yo no estoy poniendo obras mías, sino que lo que Dios ha hecho. Amén. Gloria a Dios. Yo pensaba de otra forma que era el Evangelio. Y ahí uno tiene que conversarle más porque está abriendo ese corazón. No sé si me entiende. Esa persona está como de ese corazón de piedra, empieza a un corazón de carne. Amén. Y empieza a abrir el corazón.
Gloria a Y Dios. cuando le dice, oiga, ¿y cómo funciona esto? ¿Me habla más de este tema? La gente le está tomando el gusto. Pero no porque, no, ay, mira mi sobra que... No, lo que Dios ha hecho en mí. Así es, amén. Amén. No Gloria a solamente Dios. hablar, sino que también hacerlo. Amén. Cuesta, pero se puede. Amén. Pastor. Amén, con la ayuda del Señor, amén. Y de su Santo Espíritu que está con nosotros. Gloria a Dios, qué importante, hermano Carlos, que pudimos aprender el día de hoy, conociendo, ¿cierto? Lo que el apóstol Pablo, ¿cierto? Lo que él hizo. Y de estos grandes hombres que creyeron en el Señor ahí en Tesalónica, ¿cierto? Nuestros hermanos que aprendieron de la palabra, ¿ah? Aprendieron de lo que el apóstol Pablo, ¿cierto?, les enseñó. Y qué importante eso, hermano Carlos, ¿ah? Que se levanten hombres y mujeres que entiendan lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, entendiendo que mientras que estemos aquí en la tierra vamos a pasar muchas cosas. Amén. Pero una cosa es lo que marca la diferencia entre un cristiano y alguien que aún no ha conocido a Cristo o no comprende el Evangelio, es que no estamos solos. Amén. ¿Ah? Hay esperanza. Hay esperanza, estamos con el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo también, que es importante, y que podemos salir del problema, la dificultad. Y si el Señor lo quiere, ese Señor que siempre es Él es soberano, si Él quiere que partamos de esta tierra, gloria a Dios, Amén. que se haga la voluntad del Señor. Así Pues si es. a todos, en algún momento a todos los va a llegar el momento que yo siempre digo, que nada se puede hacer, que es aquel momento cuando tengamos que partir de esta tierra y que podamos siempre, el tiempo que estemos aquí en la tierra, nosotros, ser como estos hermanos, que ellos fueron ejemplos para los demás. Amén. Y que nosotros como iglesia, y que muchos hermanos más nuestros también sean ejemplos para los demás, para que puedan conocer a este Señor maravilloso y eterno. Amén. Amén. Vamos a orar y después vamos a escuchar una alabanza como siempre lo hacemos, y también si tiene alguna pregunta, gloria a Dios, referente al tema que aprendimos en esta tarde, lo puede hacer. Amén. Amén. El título era Gozaos en la tribulación. Gloria a Dios. Oremos en el nombre del Señor. Padre Todopoderoso, Así es. una vez más, Señor, damos gracias por su amor, por su misericordia y su bondad, Señor. Gracias porque podemos estar en este momento aquí, Señor, entendiendo, Amén. viviendo su palabra cada día, Señor, Así en nosotros. es. Aleluya. Damos gracias, Señor, porque un día no comprendíamos este Amén. caminar del Evangelio, Señor, y pensábamos en nuestro pensamiento, Señor, que todo era malo, todo era engañoso. Pero, Señor, en estos momentos queremos ser luz para los demás. Queremos ser, Amén. Señor, aquellos hombres, Señor, que puedan ver los demás lo que usted ha hecho en Aleluya, nosotros. Señor mío. Permita, Señor, que usted con su espíritu lo dé fuerza, lo dé Amén. inteligencia, sabiduría, Señor, para vivir en este mundo, Así es. Señor, haciendo su voluntad. Y cuando vivamos un problema, una dificultad, tribulaciones, Señor, podamos estar apegados a usted, Señor, a Así su es. mano poderosa, para poder salir adelante en el nombre Así de es. Jesús. Aleluya. Señor, solo no podemos, Así. pero con usted, Señor, todo se puede y todo es posible. Señor, Amén. clamamos por nuestros hermanos a la distancia, Señor, que estén pasando un problema, dificultad en estos momentos, que su Así es. espíritu, Señor, les dé fuerza, los aliente, Señor, para que ellos salgan adelante y puedan comprender que no están solos, que hay una esperanza que se llama nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, rogamos por ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Escuchamos una alabanza, hermano Tomás. Que Dios le bendiga.
confiaré cuando enfrente la tormenta. Me aferraré a tus promesas para mí. Caminaré en medio del valle de sombra. No temeré, pues mi confianza está en ti. Eres el Dios que cumple todas tus promesas. Eres el Dios inconmovible y gran poder. Eres el Dios de amor y de misericordia. Me acordaré que tu fidelidad es grande. Estaré firme, pues mi roca eres tú. Me vestiré Gloria a Dios. de fe ante las circunstancias. Gloria a Dios. Declararé que mi vida. Mis hermanos, vamos a ver que leer los comentarios al tiro porque Facebook nos está bloqueando las canciones que son. Amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, Amén. Si hay alguna pregunta por ahí, gloria a Dios. Qué importante que ustedes puedan aprender. No sea Eso es lo difícil. importante, lo más lindo para nosotros es que podéis que ustedes puedan comprender este tema y puedan aprenderlo. Amén. Porque eso es lo que está también en el corazón del Señor, que cada uno de nosotros podamos, ¿no es cierto?, madurar, crecer para que podamos pasar, mientras que estemos aquí en la tierra, podamos pasar estos dificultades, tribulaciones que tengamos y contar con la asistencia del Espíritu de Dios, que siempre está ahí para darnos gozo, alegría, y esa alegría que vamos a tener también el día sábado en este lugar. Amén. Amén. Gloria a Dios. amén. Amén. Así Así que es. contento y feliz con el Señor por lo que el Señor va a hacer. Amén. 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 Así es. Ahora sí no se va a bloquear nuevamente el Facebook. Lo que pasa es que por temas de derecho de autor y todo ese tema que hay ahora actualmente están bloqueando las canciones que son con letras cantadas. ¿Me entienden? Amén. Amén. Entonces, por eso que teníamos interrupción tuvimos que cortar la canción por lo mismo. ¿Ya? Amén. Amén. Pero Bueno, pudimos tener, vamos a leer los comentarios entonces. tener canciones nuestras. Amén. Amén. Me gustan estos problemas y gozados en el Hay que Señor. estar contento. Contento nomás en el Señor. Así es. Amén. Ahí una vez más. A ver, seguimos. La oposición. A ver. Oposición, no. Al tiro, al tiro. Ya, leemos los comentarios rápidamente. Dice nuestra hermana Nati al principio: bendiciones, amada iglesia y amigos que está conectado. Dios les bendiga. Amén. Amén. Señor bendiga esta Nuestro pastor también saludó al principio. Nuestra hermana Anita: Dios les bendiga, iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nuestra pastora Elsa dice: Dios les bendiga, iglesia, y a todos los amigos que están conectándose. Amén. Al principio estaban saludando ahí. Nuestra hermana Marlena ahí. Amén. Gloria a Dios. O el hermano Jorge, no sé quién es. Bendiciones para todos los que están conectados. Amén. Y Amén. nuestro hermano que está en el templo. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Aquí estamos recibiendo fuerzas del Señor. Aleluya. Seguimos por Amén. acá. Así es, Señor, su palabra es fiel. Amén. Nuestra hermana Anita ahí también escribía su comentario. Amén. Seguimos por acá. Nuestra hermana Nastia ahí escribió un mensaje. Amén. Amén. Dice: amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que hay esperanza en Cristo y debemos practicar aquello en quien creemos. Así como dice en Hebreos 12, versículos 1 y 2, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro, Una gran nube de testigos. sí, nuestro tan grande nube de testigos, Así es. despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedía,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Amén. puestos los ojos en Jesús, Gloria a Dios. el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Nuestra hermana Anita ahí, gracias Señor por su palabra, los conduce a la vida eterna. Amén. Y al final dice hermana Marlene ahí Díaz, dice, sabemos que en este tiempo predicamos mucho más con nuestros hechos, así que podamos meditar en nuestros caminos para que puedan ver a Dios, a qué Dios servimos. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Ahí tenía los comentarios, Amén. todo leído. Amén. Amén, hermano Tomás. Amén. Preguntas, no hay ninguna pregunta, hermano Carlos. Una vez más, hermano Carlos, no hay pregunta. Yo siempre digo, si no hay preguntas, Han comprendido. es porque han comprendido. Entonces significa, hermano Carlos, que cuando venga la tribulación, venga el problema, Van a estar contentos, vamos a ver a nuestros hermanos en la fe gozosos, gozosos. alegres, contentos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque si no vivimos esto y no practicamos la palabra de Dios, viene siendo, como dice nuevamente Santiago, que entra por un oído y sale por el otro. Por eso yo ahora entiendo en lo que quiere decir todo esto. Que también seamos oidores como también hacedores de la palabra. Que es importante para cada uno de nosotros, Amén. para poder mantener firmes en este caminar, Así es. que es tan hermoso, pero también tenemos que dar una lucha y contar con siempre la promesa del Señor, que nunca los va a dejar solos, que siempre vamos a estar con Él acompañándolos. Qué maravilloso, hermano Carlos. Amén. Si Él está con nosotros cuando estamos todos, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y viene el problema y lo... Amén. Gloria a Dios. Que no Amén. seamos emocionales, sino que seamos espirituales en el nombre del Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Sacamos adelante igual este programa el día de hoy. Tuvimos dificultad, pero estamos gozosos. Aleluya. Amén. Que Dios les bendiga. Dios bendiga a la iglesia. Preparen sus corazones, preparen sus vidas para este sábado, hermano Carlos, que estamos de fiesta en este lugar. Así Vamos a es. celebrar los 10 años que como iglesia que el Señor nos da el privilegio, la honra, Amén. con su espíritu, con su presencia que siempre nos ha acompañado. Amén. Y ese día yo estoy seguro que será un día maravilloso en la presencia del Señor. Así que prepárense, iglesia, hermanos, preparen sus corazones para que el Señor los use en gran manera. Amén. Amén. Bien, hermano Tomás, estamos colocando término al programa. Sí. Amén. Que Dios les bendiga. Entonces le ponemos término a este programa especial, escudriñando las Escrituras, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios.